Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede
puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular,
la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma
Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar. Analizador cuántico bioeléctrico, moderno método para evaluar su estado de salud en solo unos minutos en forma rápida y eficaz. El sistema analiza cada uno de los órganos del cuerpo humano utilizando resonancia magnética de alta tecnología. Mediante una serie de procesos informáticos, el analizador escanea el cuerpo del paciente, amparado en una serie de parámetros que puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud de la persona, la condición cardiovascular y cerebrovascular, la densidad mineral ósea y las enfermedades de los huesos, los oligoelementos, el plomo en la sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la función renal, los niveles del azúcar, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los nervios craneales, la ginecología, la próstata, los rastros de selenio, hierro, zinc, calcio, entre otros. Analizador cuántico bioeléctrico. Evalúe su salud en forma